Hola gente, vamos a continuar con el análisis de relaciones entre variables, esta vez mediante la evaluación del coeficiente de correlación de rangos de Spearman, también conocido como sencillamente correlación de Spearman o coeficiente de correlación de rangos ordenados de Spearman, lo cual es ya una redundancia, pues si hablamos de rangos estamos hablando de un ordenamiento. Pues bien, se trata del equivalente al coeficiente de correlación producto-momento de Pearson y por ende la prueba de hipótesis que lo evalúa es el equivalente no paramétrico de la respectiva prueba paramétrica para la correlación de Pearson. Sin embargo, posiblemente hayan llegado a este curso optativo, en algunos casos, dependiendo del año en que hayan cursado la materia correlativa, sin haber visto este tema en la materia, así que vamos a retomar su concepto como introducción a este tema que nos interesa. Pues bien, hablar de una correlación no es más ni menos que hablar de una relación recíproca entre dos variables. Y hablar de una relación recíproca, ¿qué implica? Que hay una variable relacionada con otra, pero que esta otra también lo está con la primera. Parece una obviedad, pero no es tan así en todos los casos. Por ejemplo, la ropa que yo elijo para vestirme es una variable que está correlacionada con el clima, ¿sí? Si hace más frío, más calor, no sé, etcétera, dependerá la ropa que yo voy a elegir, ¿verdad? Sin embargo, el clima no está relacionado con la ropa que yo uso. Al clima no le interesa, no es que, oh, Cristian salió desabrigado, entonces hagamos menos frío hoy, ¿sí? Pues bien, sin embargo, el coeficiente que nosotros vamos a evaluar va a tratar las variables como correlacionadas recíprocamente, aunque no lo estén, ¿sí? No podemos nosotros determinar otra cosa. Por supuesto, más sentido tendrá establecer estas medidas cuando se cumpla con esta verificación. Pues bien, ¿acaso no hicimos lo mismo cuando veíamos el tema de las pruebas chi cuadrado? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando evaluábamos la distribución de los caramelos según el color o sabor en los frascos? ¿No estábamos también estableciendo una correlación, una relación recíproca entre esas dos variables? Sí, y de hecho una prueba de independencia es exactamente eso, es también una prueba de correlación. Sin embargo, el uso técnico que cada disciplina reserva a sus términos ha generado para este caso que cuando hablamos de correlación estemos hablando de las correlaciones de Pearson o de Spearman, ¿sí? Pero en sentido amplio, bueno, hay varias otras pruebas que también las van a estar verificando, ¿sí? En ocasiones corregimos en alguna tesis, por ejemplo, el uso de la palabra correlación. Bueno, el tesista nos dice, pero si yo quiero ver si realmente está correlacionada, pues sí, son estos tecnicismos, estos caprichos disciplinares, ¿sí? Pero tiene algún sentido también el por qué reservarlo para esto. El coeficiente de correlación se denota con la letra R, en este caso sería el coeficiente de Pearson, y para el coeficiente de correlación de rango de Spearman también una R, pero le vamos a aclarar con la S que se trata de la de Spearman. Y va a estar comprendiendo valores posibles que van entre 0, cuando no haya ninguna relación entre las variables, y 1 o menos 1 cuando la correlación sea perfecta, ¿sí? Esta es la diferencia, por ejemplo, con las pruebas chi cuadrado. Aquí no solo verificamos si hay o no hay relación y cuál es la fuerza de esta asociación entre las variables, que hasta ahí no habría ninguna diferencia, 0 no hay relación, 1 hay una correlación perfecta, sino que también verificamos el sentido mediante el signo, ¿sí? Entre 0 y 1 positivo, la correlación es positiva. Entre 0 y 1 negativo, la correlación es negativa. ¿Y esto qué significa? En el caso de una correlación positiva, estamos diciendo que la fluctuación recíproca entre las variables es directamente proporcional. Cuando una de las variables aumenta, también lo hace la otra. O, en el caso de una predicción individual, si conocemos que la unidad de análisis correspondiente medida en una de las variables obtiene un puntaje, por ejemplo, muy alto, sabemos
dado que están correlacionadas, que también será alto el otro valor. Por ejemplo, si en un cierto tipo de mamífero, un cierto subconjunto entre todos ellos, sabemos que hay una correlación positiva entre la estatura y el peso, ¿sí? Salvando algunas excepciones aquí y allá, algunos muy flacos, muy gorditos, en general los animales más altos son también los más pesados y viceversa. Entonces de repente nos enteramos que en la China se descubrió el monito más pequeño del mundo que mide no más de 15 centímetros de estatura, pues sabemos automáticamente que debe ser seguramente el más livianito también. De hecho, este no pesa más de 150 gramos, ¿sí? Conociendo el valor de una de las variables correspondiente a la unidad de análisis evaluada, automáticamente sabremos si es alto o bajo el valor de la otra variable para esa misma unidad de análisis, ¿sí? Del mismo modo, si la correlación es negativa y hay una correlación perfecta, también sabemos que en este caso, la fluctuación conjunta y recíproca entre las variables va a ser inversamente proporcional. Cuando uno aumenta, la otra va a disminuir. Típico ejemplo, si evaluamos la velocidad a la que puede circular, a la que puede viajar un determinado vehículo, sabemos automáticamente que el tiempo en que va a recorrer una determinada distancia será inversamente proporcional. Mientras más rápido circule un vehículo, mientras más veloz sea un vehículo, más rápido llegará a su destino. Si nos invitan, no sé, hay un cierto evento y tenemos un amigo que nos va a pasar a buscar, y si nos va a pasar a buscar en un vehículo como esto, sabemos más o menos cuál es la velocidad máxima que puede transcurrir, así que automáticamente sabemos que siendo de los de menor velocidad va a ser de los que más demorará llegar, ¿sí? Pues bien, ni más ni menos es el coeficiente, lo que implica el concepto de correlación. Y no debemos olvidar que la correlación va a ser perfecta tanto si es igual a 1 en positivo como si es igual a 1 en negativo. Y 0 implicará que no hay relación. Este positivo o negativo es una expresión matemática, ¿sí? No hay que confundir con ningún juicio de valor, ninguna escala axiológica que estemos considerando en el fenómeno que estemos evaluando. No tiene nada que ver con la deseabilidad, con lo preferible, ¿sí? Ni nada de eso. Cuidado que hay que tener, que para algunos es una obviedad, pero de tanto en tanto uno se encuentra con ciertas redacciones un poco graciosas en estos términos. Pues bien, ¿y qué será este 1 y este 0? Fíjense, esto es un gráfico típico que vamos a conocer como un diagrama de dispersión. Cada punto equivale a una unidad de análisis. Y respecto de esta unidad de análisis, lo que hemos evaluado es su medida en dos variables. La correspondiente al eje de las Y, al eje de ordenadas, y al eje de abscisa, al eje de las X. En este caso particular, se trata de una muestra de 6 estudiantes de primer ciclo, ¿sí? Niños de la primaria de entre primero y sexto grado. Se eligió uno de cada uno y las edades respectivas fueron las que aquí se muestran, ¿sí? El de primer grado tenía 6 años, el de segundo tenía 7, el de tercero tenía 8 y así. ¿Está? Fíjense que lo que nosotros vamos a ejemplificar y analizar son correlaciones bivariadas y lineales, ¿sí? También se pueden verificar relaciones funcionales de acuerdo con otro tipo de ecuaciones, ¿sí? Otro tipo de curvas. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a ver sencillamente las correlaciones lineales. ¿Por qué la correlación es perfecta en este caso y nos da un valor de 1? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que cada una de las unidades de análisis se sitúa exactamente sobre esta recta imaginaria que se conoce como recta de regresión, ¿sí? En este caso
Se trata del coeficiente R de Pearson, ¿sí? Y esta es la recta de regresión correspondiente. Para cada unidad de análisis, por ejemplo, el primero de los niños estaba en primer grado, esta es la primera medida, por lo tanto en el eje de las X su correspondiente valor es 1 y tenía 6 años. Esta es la primera unidad de análisis. El segundo niño estaba en segundo grado y tenía 7. El tercero estaba en tercero y tenía 8. Y así. Vemos que hay una relación directa cuando aumenta una de las variables, la variable grado al que esté cursando este estudiante, a medida que aumenta una de las variables, también aumenta la edad. La correlación perfecta de 1 está mostrando sencillamente que todas las unidades de análisis coinciden en esta recta. Ninguna se aparta de ellas. Si, por ejemplo, hubiésemos tomado un niño de tercer grado que tenía 9 años, ¿por qué? Porque qué sé yo, porque repitió, en lugar de pasar a cuarto, quedó en tercero otra vez, o porque en el mes que tomamos la muestra de ese niño ya había cumplido los años. Estaba bien que estuviera en tercero, pero bueno, en algún momento tenía que cumplir los 9. ¿Qué pasó? Su respectiva unidad de análisis se alejó de esta recta de regresión. Al alejarse nos da un coeficiente de correlación un poquito menor, ya no es perfecto. Cuando el coeficiente, la asociación no es perfecta, lo que estamos verificando es que están interactuando otras variables, están interviniendo otras variables para explicar el fenómeno. El fenómeno se explicaba perfectamente por la fluctuación de la variable grado y la variable edad cuando la correlación era perfecta. No necesitábamos saber ninguna otra cosa para poder predecir la una con la otra. Si decimos, bueno, el niño tiene 10 años, listo, está en quinto. Si decimos, el niño está en segundo grado, listo, tiene 7 años. ¿Sí? Se pueden predecir perfectamente la una por la otra y debemos evitar pensar en una dirección causal. ¿Sí? Ninguna de las variables está causando lo otro. No es que por ir a un determinado grado alguien tiene una determinada edad, ni tampoco que por tener una edad se vaya a un determinado grado, porque podría estar pasando otra cosa, por ejemplo, que un niño haya repetido. ¿Sí? Pues bien, cuando el coeficiente no es perfecto, están interviniendo otras variables. ¿Qué variables? Por ejemplo, lo que acabo de decir. Para entender este fenómeno, no basta con la predicción que me permite conocer la medida de cada unidad de análisis en grado y en edad para predecir el otro valor, sino que tengo que conocer algo más. Bueno, que ninguno haya repetido, que todos estén en el promedio de edad correspondiente y demás. Pues bien, la ecuación que está acá sobre blanco, que va a representar nuestra curva, en este caso es una recta, pero lo mismo si fuera cualquier otra función, es lo que se conoce como ecuación de regresión. ¿Sí? En este caso sus coeficientes son a más b por x. Para conocer cualquier valor de la variable y, ¿sí? Cualquier valor de ordenada, simplemente necesitamos conocer el valor de a, que es la ordenada al origen, donde cruza esta recta imaginaria en el eje de la y. ¿Está? El valor de b, que es la pendiente, cuánto va fluctuando, de cuánto es el aumento en el eje de las y por cada unidad que aumenta el eje de las x, y de este modo podemos conocer cualquier valor. Por ejemplo, en este caso, el valor de a es de 5, esta recta si continuara cruzaría en 5 el eje de la y la pendiente es de 1. Por cada grado que se aumente, aumenta también un año de edad. Con la ecuación de regresión, entonces, podemos predecir cualquier valor de una de las variables conociendo el valor de la otra. ¿Sí? Si tuviera algún sentido pensar que alguien, no sé, estuviera en cuarto año y medio, en cuarto grado y medio, ¿sí? ¿Cuál es el valor predicho para la variable y? Sería reemplazar en x 4,5 por 1, que es el valor de su pendiente, nos da 4,5, más 5 nos daría un total de 9 años y medio. ¿Sí? Así podemos conocer cualquiera de los valores posibles. Vamos a insistir un poco, ustedes también se lo van a encontrar en
cualquiera de la literatura, cualquier videíto que encuentren, el análisis de correlación no nos permite verificar la relación causal. No podemos establecer, es inválido establecer que una de las variables cause la otra. Aunque así lo sea y lo sepamos, no es este análisis el que nos permite verificarlo, ¿sí? Simplemente sabemos que conociendo la variación de una de las variables, en el caso de que estén correlacionadas, sea una correlación perfecta o no tan perfecta, lo que sí sabremos es que se acompañará del respectivo aumento en la otra variable, pero no cuál de las variables está causando cuál de las otras. Y se van a encontrar en algunos casos que les dicen que sí van a poder hacer esa afirmación mediante el análisis de regresión. Pues no, tampoco. Son los mismos datos. Son los mismos datos que no nos permiten establecer la causalidad mediante un análisis de una correlación, tampoco van a permitirnos hacerla en un análisis de regresión. ¿Sí? Son los mismos datos. Para establecer la causalidad debemos acudir a algo que va más allá de la estadística, a un análisis metaestadístico, que es el diseño metodológico implementado. ¿Sí? Fíjense que, bueno, ahora no, pero podemos invertir el orden de los ejes y predecir ya no la edad en función del grado al cual se vaya, sino el grado en función de la edad, y el modelo va a funcionar de todos modos. ¿Sí? Una vez verificada la causalidad por otro método, sí, luego la podemos representar con análisis de regresión. Pero el análisis de regresión en sí mismo tampoco nos va a permitir establecer la causalidad. Pues bien, en una prueba de análisis de regresión lo que vamos a establecer es el valor de significación para cada uno de los coeficientes correspondientes a su respectiva recta, o si no fuera una relación lineal, bueno, a la función que corresponda. Pero nosotros vamos a hablar, en este caso vamos a verificar la fuerza de la relación de la asociación y el sentido. Fíjense en este otro caso. Si las variables correlacionadas fueran el año que se está cursando en una determinada carrera en la universidad y la edad de los estudiantes, ¿sí? Esto es una edad promedio real de una carrera con pocos estudiantes acá de nuestra universidad, pero imaginemos tomada una muestra de 5 estudiantes y que nos encontráramos con estas edades. Podría ser completamente factible. En primer año una persona de 19 años, muy plausible. En segundo otra de 22. En tercero alguien de 26. Luego en cuarto alguien de 23, que va bastante al día en su carrera. Bueno, ¿qué nos encontramos acá? Un coeficiente de correlación también positiva. Cuando aumenta una de las variables, también aumenta la otra. A medida que aumenta el año cursado, de materias que se están cursando, también aumenta la edad, pero ya no es tan perfecta, ¿sí? Tenemos ahí algunos que se apartan de la recta. O sea que hay otras variables interviniendo explicando el fenómeno sistemático que aquí se está representando, ¿sí? Miren esta otra. Si en lugar de la edad de los estudiantes estuviéramos evaluando la edad de los profesores, ¿sí? Esto también es un ejemplo real, podríamos encontrarnos con que no hay ninguna correlación, ¿sí? Acá nos da un coeficiente negativo, la pendiente es ligeramente negativa, o sea, la recta aumenta hacia el lado de los valores más pequeños, hacia el lado de los números negativos, hacia la izquierda. Por eso nos da negativo, ¿sí? O sea que en líneas generales, al aumentar la variable en el eje de las x, en realidad decrecen los valores en el eje de las y. Pero es tan cercana a cero que tenemos que decir que no hay ninguna relación entre estas dos variables. Y tiene sentido, ¿sí? Yo cursé, por ejemplo, el primer año, había un profesor que después se jubiló, ya era bastante grande. Yo, por ejemplo, dando clases en segundo año, con esta edad, podemos encontrarnos con esto, mi querida esposa que da clases en cuarto, y así vemos que la edad de los profesores en el año en que esté dando la materia a este profesor, bueno, no guardan ninguna relación. Insistamos hasta acá en algunos detalles, ¿sí? Más allá de esto de que estos análisis no nos permiten demostrar causalidades, recordemos que estamos hablando de relaciones lineales, ¿sí? Podríamos no encontrar una relación lineal y que esto no signifique que las variables no estén relacionadas, sino que su relación tenga otra forma.
segundo, tercero, no sé, bueno, no nos confundamos. Lo que nos está mostrando el coeficiente de correlación es cuán lejos o cuán cerca están los respectivos puntos de la nube de puntos en el diagrama de dispersión de la recta imaginaria. Se llama nube de puntos porque cuando las unidades de análisis son muchas más, acá vemos muchísimos puntitos, ¿sí? Formando una especie de enjambre de bichitos, ¿sí? Entonces, una correlación perfecta nos está mostrando que todas las unidades de análisis se ubican sobre una misma recta imaginaria. Una ausencia de correlación, un valor cercano a cero, nos muestra que están muy alejadas de esa recta. Pero no nos confundamos por la forma de esa recta. No importa la pendiente, si es positiva o negativa, lo que nos muestra el coeficiente es si están encima de esta línea imaginaria o no. Y lo podemos ver, por ejemplo, en este jueguito, ¿sí? En internet lo pueden ver, guessthecorrelation.com, un programita que hizo un estudiante de doctorado hace ya varios años, así que supongo que ya habrá terminado su doctorado. Y resulta que, bueno, no es tan sencillo prever los valores de correlación. No siempre nos resulta tan intuitivo. Miren, el jueguito consiste en que nos van a mostrar las respectivas nubes de puntos y nosotros tenemos que adivinar de qué valor de R, de qué valor de correlación se trate. Por ejemplo, acá están algunos ejemplitos, una correlación de 0, ¿sí? No hay ninguna linealidad en la variable, y una correlación perfecta. Todos están sobre una misma recta imaginaria, ¿sí? A medida que se apartan de la recta imaginaria, bueno, los coeficientes de correlación empiezan a decrecer, ¿sí? Acá podemos seguir pensando que hay una tendencia directamente proporcional entre las dos variables, la del eje de las X y la del eje de las Y. Sin embargo, las unidades de análisis se alejan de una misma línea, ¿sí? Así que el coeficiente de correlación se va de algún modo perdiendo, ¿verdad? Acá ya tenemos una mitad y acá nada. Bien, veamos algunos. Aquí, bueno, ¿qué vemos acá? Vemos que podemos hablar de una relación lineal. Pareciera que sí, ¿verdad? Tenemos aquí puntuaciones bajas en ambas de las variables, en el eje de las X y en el eje de las Y, y puntuaciones altas, de hecho una muy extrema. Los coeficientes que vamos a ver, el coeficiente de Pearson en realidad más, son sensibles. El coeficiente de Pearson es el que es sensible a las puntuaciones extremas. El que vamos a ver nosotros, ya no. Pues bien, ¿hay una relación lineal? Podemos pensar que sí. Hay una cierta tendencia positiva, dado que la pendiente imaginaria va aumentando hacia el lugar de las puntuaciones más elevadas. Pero, sin embargo, se apartan de una línea. ¿De cuánto podrá ser la correlación en este caso? Y perfecta no es, porque no están en una misma línea. Pongamos, no sé, 0,85. ¿Eh? La correlación era de 0,86. Este es el verdadero valor para R, lo que nos muestra acá. El que adivinamos nosotros. Y la diferencia. Si es hasta 5, 0,5, nos regala una vida. Bueno, no habíamos perdido ninguna. Y 5 monedas. Si le erramos hasta 10, nos da una sola moneda. Y si nos pasamos de 10, perdemos una vida. ¿Sí? Hagamos otra. ¿Qué vemos acá? ¿Ya hay alguna relación lineal? Y la verdad que no, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? La nube de puntos tiene una forma secular. No se ve ninguna línea. Sin embargo, vamos a ver que aplicada la ecuación, bueno, la ecuación funciona de todos modos. Por eso es tan importante primero la exploración o el análisis visual del dispersograma o el diagrama de dispersión. En este caso, entonces, ¿qué vemos? Como que pareciera no haber ninguna relación. ¿Qué sé yo? Pongamos que 0,5, ¿sí? El verdadero coeficiente en este caso daba un valor de 0,13. Hagamos otra. ¿Qué vemos acá? Alguna linealidad se ve, ¿verdad? En el valor, en el eje de las X, por ejemplo, cuando los valores son bajos, no tenemos valores extremos en el eje de las Y, ¿verdad? Del mismo modo, cuando en el eje de las X los valores son altos, no nos aparecen en valores bajos de Y,
sino altos con altos, bajos con bajos. Así que hay una linealidad. Sin embargo, el diagrama de dispersión nos muestra que están bastante lejos de una misma recta, ¿verdad? ¿Cuál podrá ser el coeficiente de correlación? No sé, 65, pongamos, a ver qué da. Bueno, el verdadero valor de R era de 62, ¿sí? ¿Van entendiendo? Lo que el valor de R, el coeficiente de correlación, nos muestra es si están lejos o cerca de la línea imaginaria, de la recta de regresión, aunque ahora no vamos a establecer ese análisis de regresión. ¿Qué vemos acá? Otro ejemplo, podemos hablar de una linealidad. Bueno, en el jueguito son solamente correlaciones positivas. O de 0 a 1 positivo, no están las negativas. Solamente tenemos el primer cuadrante del diagrama de coordenadas cartesianas. Fíjense, de nuevo, las puntuaciones bajas en una de las variables se acompañan de puntuaciones bajas y no tenemos nadie mezclándonos la cosa, así como en los valores altos de una de las variables, también tenemos valores altos de la otra y algunos acá que se nos quieren escapar, habría que ver qué pasó. Pero alejados también de una recta, a ver, pongamos un poquito más para ver qué nos dice. 0,7, 0,72 es el verdadero valor del coeficiente de regresión, ¿sí? Fíjense acá, también podemos hablar de una cierta linealidad y también positiva, y acá ya están más próximas, ¿no? Qué ruido. 81 es el verdadero coeficiente de correlación, ¿sí? Y así pueden seguir jugando y adivinando para familiarizarse con la correspondencia entre el coeficiente de regresión y lo que es el diagrama de dispersión correspondiente, ¿sí? Una aclaración importantísima es la siguiente. Tanto cuando verificamos una relación como cuando no verificamos la relación, no olvidemos que lo que estamos analizando son relaciones lineales, ¿sí? Fíjense acá, tenemos una correlación de 0,93, que es muy fuerte, ¿sí? No es perfecta, pero está muy cerca. Vemos una cierta tendencia lineal, ascendente, positiva, ¿sí? Valores bajos en una variable se acompañan de valores bajos en la otra, y los altos con los altos. Sin embargo, fíjense lo que pasa. Si nosotros miramos el tipo de recta, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Pareciera que se ajusta mejor a una relación logarítmica que a una relación lineal, ¿sí? Siempre la inspección del diagrama de dispersión o dispersograma es soberana respecto del sentido que va a tener todo el resto del análisis, ¿verdad? Puede ocurrir esto, de todos modos, bueno, acá no habría mayor problema porque se lo puede linealizar de algún modo, pero es importantísimo allí cuando no podamos demostrar una relación, no nos confundamos. No estuvimos demostrando que no haya relación en general, sino que lo que no hay es una relación lineal, ¿sí? Podría haber una relación funcional, pero con otro tipo de curva, ¿está? Entonces ese es un cuidado importantísimo a la hora de sacar conclusiones analizando las correlaciones. Bueno, estos ejemplos que estuvimos viendo es para retomar la idea y el concepto de lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Nosotros lo que vamos a evaluar ahora es lo mismo, pero mediante las correlaciones de rangos de Spearman, las cuales vamos a aplicar cuando no podamos cumplir con los requisitos para las pruebas paramétricas, en particular y principalmente cuando no se pueda demostrar que ambas variables tengan una distribución normal. ¿Y en qué varía el coeficiente de correlación de rangos de Spearman? En que en lugar de poder aplicar las puntuaciones directas u originarias de las variables que estamos evaluando, vamos a tener que transformarlas, ¿sí? ¿Y en qué las vamos a transformar? En conejos no. La vamos a transformar en rangos. ¿Y qué son los rangos? Los rangos son jerarquías. El rango es el posicionamiento que tiene cada puntuación una vez que se las ordenó
de menor a mayor. ¿Sí? Por ejemplo, esperen, saquemos porque muy bonito esto. Descubrí que se podía poner fondo, pero ya empieza a molestar. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacer una prueba de correlación de Spearman, sin identificar, sin perder tiempo en el cuentito, simplemente dos variables, variable X y variable Y. El procedimiento para aplicarla es, primero que nada, transformar estas puntuaciones y luego trabajaremos con sus reemplazantes. ¿Y cuáles son sus reemplazantes? Van a ser los correspondientes rangos. Vamos a poner acá los rangos para X y acá los rangos para Y. Volvamos al menú. Ahí está. Pues bien, ¿qué son los rangos? Los rangos es entonces ordenar, como cuando calculamos la mediana, las puntuaciones de menor a mayor y de esa manera, quedarnos con el correspondiente valor. Por ejemplo, con Excel lo podemos hacer muy sencillamente. Vamos a hacerlo entre comillas manualmente para ver paso a paso cómo es y luego les muestro cómo se puede automatizar para olvidarnos de todo esto. En Excel podemos, con este botoncito que dice ordenar y filtrar, de la A a la Z significa de menor a mayor, y ampliamos la selección para que se mantengan pareadas las puntajes. O sea, que ordenando una desordenamos la otra porque para cada unidad de análisis queremos recordar cuál era el valor que le correspondía en la otra variable. ¿Ok? Entonces ya tenemos la variable X ordenada de menor a mayor, por lo tanto los rangos van a ser el correspondiente valor. ¿Sí? El correspondiente valor de la puntuación, de la posición de esa medida en su ordenamiento de menor a mayor. Lo que tenemos que verificar, y que es fundamental para la aplicación de esta prueba, es si hay empates, o sea, valores repetidos. En el caso de la variable X, no tenemos ningún valor repetido, así que los rangos quedan tal cual los identificamos. Hacemos lo mismo para la otra variable. La variable Y la ordenamos de menor a mayor, ampliamos la selección para que se acuerde cuál era el valor en la otra variable, y aquí tenemos entonces los mismos valores, pero ordenados. Otra vez posicionamos sus rangos, pero ¿qué nos encontramos a la hora de evaluar los empates? O sea, a la hora de evaluar si hay repetidos. Que tenemos un empate aquí, en el 100 aparece dos veces. ¿Qué pasó? No sé por qué se tardó tanto. Y luego tenemos otro empate aquí. El 250 apareció 3 veces. Por lo tanto, vamos a corregir los rangos. Y en este caso, en el caso de los empates, lo que vamos a hacer es usar el rango medio o el promedio de los rangos comprometidos en ese empate. En este caso, los rangos son el 1 y el 2, los promediamos. 1 más 2 da 3, dividido 2. 1,5 es entonces el rango correspondiente para cada uno. ¿Sí? A los dos le va a ir el mismo. En este otro empate hacemos lo mismo. Promediamos los tres rangos correspondientes. 4 y 5, 9 y 6 da 15. Dividido 3 nos da 5. Entonces, cada uno se quedó con su rango medio, el rango promediado. Pues bien, ya está. Una vez que tenemos transformadas las variables, como es este caso, transformadas ¿en qué? En rangos, vamos a trabajar con ellas, que serían los reemplazantes, y ya no con las puntuaciones originarias. Fíjense que entonces se da una cierta pérdida de información, distinto de lo que pasaba con las pruebas paramétricas. ¿Por qué? Porque al transformarlas en rangos quedan todas de algún modo equiparadas en cuanto a su distancia, sencillamente comparadas por su ordenamiento. Si nosotros en lugar de 100 tuviéramos 1 y 1, el rango sería el mismo, ¿sí? Pero el fenómeno ya es otro. ¿Se entiende? Se pierde un poco de información por convertirlas en rangos, bueno, lo que suele pasarnos con las pruebas no paramétricas. ¿Está? Pues bien,
lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a evaluar ahora, al construir, al calcular el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, es la diferencia entre estos rangos, ¿sí? Fíjense que en un diagrama de dispersión, verifiquemos primero en el diagrama de dispersión si tiene algún sentido pensar que haya alguna linealidad entre estas variables. Fíjense, acá hacemos un diagrama de dispersión y, a ver, elijamos uno más bonito. Bueno, y acá está. Bueno, podríamos pensar que hay una cierta linealidad, ¿sí? Hay una cierta tendencia positiva. Más grande, ahí está. Una cierta tendencia positiva. Los valores van aumentando conjuntamente. Acá, bueno, algo pasó. Bueno, tiene algún sentido verificar si hay una correlación lineal, ¿sí? Aquí estaría la correspondiente recta. Pues bien, lo que vamos a hacer... quiero mostrarles esto. Lo que vamos a verificar es lo siguiente. Cuando la correlación... saquemos Cuando la correlación es perfecta, por ejemplo, lo que veíamos acá en el coeficiente de Pearson, ¿qué ocurre con la distancia entre los rangos? Fíjense que acá las puntuaciones eran las originarias, no eran rangos. Pero si a esto lo transformáramos en rango, ¿qué tendríamos? Esta es la primera, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Con qué nos encontramos? Con que no hay ninguna diferencia, ¿sí? La diferencia entre los dos es 0. Cuando la correlación es perfecta, se va a dar, si es positiva, la mínima diferencia entre los rangos. Mientras que si es negativa, ¿qué vamos a tener? Los rangos invertidos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mientras que si es negativa, la pendiente es negativa, aumenta hacia el lado de los puntajes más pequeños, o sea, hacia los valores negativos, la diferencia es máxima, ¿sí? Cuando tenemos entonces correlaciones perfectas, positivas o negativas, vamos a tener diferencias o mínimas, la mínima es 0, o máxima, dependiendo de los rangos involucrados. Mientras que cuando la correlación no es perfecta, lo que vamos a tener son diferencias intermedias. La fórmula que nosotros vamos a aplicar se ve un poquitito más complicada que lo que estamos acostumbrados, pero van a ver que no implica mayor obstáculo. Fíjense que vamos a necesitar saber qué. Vamos a necesitar saber el valor de n, y n sabemos que es la cantidad de unidades de análisis de nuestra muestra. Podemos copiar y pegar o estirar de aquí y saber cuántas hay. No, desde aquí para saber cuántas hay. Ahí está. O podemos automatizarlo y poner, por ejemplo, que n va a ser igual a contar. Vamos a contar, la función contar nos va a decir cuántos valores en estas celdas tienen números. Y eso nos da automáticamente n, ¿verdad? Bueno, n entonces sabemos que es el tamaño de nuestra muestra, valor que siempre vamos a conocer. Luego vamos a tener otro componente acá, que es una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? De desvíos al cuadrado. Y los desvíos al cuadrado ya lo sabemos trabajar, lo hemos aplicado, por ejemplo, al calcular la varianza, ¿sí? Entre otros coeficientes estadísticos. ¿Qué serán entonces los desvíos cuadrados? Las diferencias entre los rangos, pero elevadas al cuadrado. Por lo tanto, vamos a restar a este valor, le vamos a restar el siguiente, y a eso lo vamos a copiar y pegar hasta el final. ¿Está? Esta es entonces nuestros desvíos. Desvíos de rangos. Nuestros desvíos al cuadrado, vamos a dejarlo en minúsculo también, va a ser, ya que estamos, dejémoslo bonito, ahí está. Va a ser ni más ni menos que elevar al cuadrado la diferencia que acabamos de calcular.
¿Y cómo la elevamos al cuadrado? O bien la multiplicamos por sí misma, o bien usamos la función potencia que tiene Excel, en la cual elevamos el número a, en este caso, el cuadrado. Se separa con punto y coma, ustedes, yo con la coma porque lo tengo invertido. ¿Sí? De nuevo, si estiramos de este cuadradito pequeñito, se reproduce todo. ¿Y qué nos interesa a nosotros? No nos interesan sus valores individuales, sino la sumatoria, la acumulación de estos desvíos. Con el botoncito de autosuma tenemos entonces calculada ya los desvíos al cuadrado. ¿Sí? Y lo otro que debemos verificar es el factor de corrección. ¿Sí? El factor de corrección para los empates, que es algo muy importante en este cálculo. ¿Cómo verificamos los factores de corrección para los empates? A ver, vamos más alto. Tenemos un posible factor de corrección para X. Vamos a hacerlo así bonito. Y otro posible factor de corrección para Y. ¿Por qué no quedó? No lo sé. A ver. Ahí está. ¿Cómo vamos a verificar el factor de corrección? Es una cuentita muy sencilla. Para cada variable, nosotros vamos a verificar primero si hay empates. Si se acuerdan lo que acabamos de hacer. Vimos que en la variable X no había ninguno, pero en la variable Y teníamos dos grupos empatados, el grupo de los 100 y el grupo de los 250. Lo que hacemos para cada variable entonces es sumar para tantos grupos como haya empatados, eso es lo que representa G, desde el primero al último grupo empatado, esta sencilla operación. Elevamos al cubo el tamaño de ese grupo de empates y le restamos ese mismo tamaño. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, para el primer grupo, para X no tenemos ninguno. No había ningún empate, así que dejamos 0. Pero para la variable Y teníamos, por ejemplo, para el primer grupo de empate, vamos a ponerlo acá, grupo 1, que teníamos un tamaño de 2. Son 2 los valores empatados. Mientras que para el grupo 2, ¿cuál es el grupo 2? El de los 250, su tamaño es de 3. Son 3 los valores empatados. Esto es sencillamente lo que tenemos que verificar para la corrección. Tenemos dos grupos empatados, este y este, el rojo y el verde. El tamaño del primer empate es de 2 y el del segundo son 3. ¿Está? Por lo tanto, hacemos la cuentita. Y la cuentita es simplemente sumar esta operación. El cubo del tamaño para el primer grupo, ¿cuál va a ser? Cuando reemplacemos aquí, para el primero de los grupos que tenemos un tamaño, el valor de t es 2, 2 al cubo menos 2. Por lo tanto, la potencia de ese 2 al cubo, el cubo es 3, menos 2. Y a este valor le tenemos que sumar la corrección para el otro grupo, que también es la potencia de el otro tamaño, que es 3, al cubo, menos 3. Yo separo con coma, ustedes separan con punto y coma. Y ahí está. Y esto es el factor de corrección para la variable Y. ¿Está? Sencillamente repetimos esta cuentita para tantos grupos empatados como haya. Había dos grupos, así que simplemente sumamos dos veces esta operación. Una para un tamaño de 2 empates y otra para un tamaño de 3 empates. Pues ya está. Tenemos entonces el factor de corrección y ahora no necesitamos más para aplicar nuestra fórmula. La fórmula entonces a aplicar
es sencillamente esta operación que se ve muy larga, pero fíjense que ya tenemos todo lo que necesitábamos saber. Los valores de n, el tamaño de la muestra, los factores de corrección, tx, ty, y la sumatoria de desvíos al cuadrado. Sin embargo, yo les recomiendo, porque cuando son tantas cositas las que hay que operar, es muy fácil equivocarse, así que les recomiendo separarlos. Por ejemplo, esto podría ser n al cubo menos n. Fíjense, n al cubo menos n. Vamos a poner su resultado aquí. Luego aquí podemos poner tx más ti, que sería la suma de los factores de corrección. Vamos a dejarlo así todo muy bonito. Y lo otro que vamos a necesitar es el producto. Así que podría ser esto mismo, pero ahora vamos a parar por un punto. Ahí está. Entonces, n me quedó abajito y era al cubo. Ahí está. Ahora sí. Bueno. N al cubo por n no es más que elevar a la potencia el tamaño de la muestra. ¿Y a qué potencia? 3. Eso es el cubo. Menos, otra vez, n. Ahí tenemos n al cubo menos n. La suma de los factores de corrección es simplemente sumar estos dos. Y el producto. Aparece que todas las funciones, todas las operaciones comienzan con el signo igual. El producto va a ser el del primer factor, el asterisco es la multiplicación, por el segundo factor de corrección. Y ahora sí tenemos todos los elementos que quisiéramos, que necesitamos conocer. Vamos a dejarlo acá más cerquita. Sencillamente podemos calcular entonces nuestro coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a poner R de Spearman, la S para distinguirlo del de Pearson. ¿Y a qué era igual entonces este coeficiente? Esperen que vamos a sacar esto que nos está ocupando espacio. Ahí está. Bueno, entonces lo que nos interesa a nosotros saber, vamos a dejarlo acá más remarcadito, va a ser entonces aplicar esta fórmula. ¿Qué tenemos en la fórmula? Fíjense que es una división. No hace falta que ustedes hagan esto, pero yo lo hago para... A ver, vamos a poner más grande. Yo lo hago para evitar después confusiones. ¿Está grande? ¿Se ve grande? Bueno, creo que sí. Vamos a poner. Entonces, es una división. ¿Y qué dividimos? En el numerador tenemos 3 componentes restados. ¿Y cuáles son esos componentes? El primero es n al cubo menos n, que es esto que damos acá. El segundo es 6 veces 6 por el... Esperé que no me va a dejar ponerlo, pero estaba debajo de acá. Entonces en H10. H10, que son los desvíos cuadrados, ¿sí? Me quedo acá tapado con la imagencita de la fórmula, menos la suma de los factores de corrección, pero promediados. O sea, estamos sumando los dos factores y dividiéndolos entre 2. ¿Está? Y lo vamos a dividir, ¿por qué? Por una gran raíz. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿A qué le tenemos que sacar la raíz? A también otros 3 elementos, primero restados, después sumados. En el primero es también n al cubo menos n, pero en este caso
es elevado al cuadrado. Y no se olviden que si no, le va a quedar chiquito y le va a quedar una raíz de un número negativo, lo cual va a dar error. Bueno, y acá ya me quedó, no se ve nada, lo voy a seguir acá arriba. En el segundo elemento, lo que le vamos a restar entonces es una multiplicación. ¿Qué cosa? También la suma de los factores de corrección, pero multiplicado por n al cubo menos más n. Y en el último tenemos entonces el producto de los factores de corrección. Y como resultado, este es nuestro coeficiente de correlación de rangos de Spearman. ¿Sí? La relación entonces entre las variables es de 0,78. ¿Está? Así de sencillo se calcula. Bueno, la vueltita es larga, obviamente, se presta confusiones. Obviamente, con todos los software estadísticos y demás, todo esto se simplifica un montón. Verifiquémoslo, por ejemplo, con Infostat o con SPSS. Y luego hagamos la prueba de hipótesis. O hagamos la prueba de hipótesis antes y después lo verificamos. Sí. Pues bien, para hacer la prueba de hipótesis tenemos varias maneras. Bueno, no tantas, sino distintos criterios respecto de la construcción de la variable pivotal. ¿Cuáles son las hipótesis que pondremos a prueba? Cuando esto me deje agarrar, acá está. Nosotros vamos a verificar en una prueba bilateral si ρ, esta alta griega, sería el parámetro correspondiente en la población para lo que nosotros determinamos como el coeficiente de correlación para una muestra. Entendiendo entonces que esto es una muestra tomada de una cierta población, podemos poner a prueba la plausibilidad de considerar que este coeficiente esté representando la relación entre esas variables en la población. ¿Está? Si esto no fuera una muestra, sino en sí mismo, un grupito en sí mismo, una población, ya está. No hay nada que verificar. Es ese y punto. Pero entonces ρ será la letra griega con la que vamos a representar el coeficiente poblacional. ¿Sí? Y lo que vamos a poner a prueba es sencillamente la independencia entre las variables. ¿Sí? La hipótesis nula entonces será que el valor de ρ es 0. Las variables no estarán linealmente relacionadas. Si logramos rechazar si logramos información que nos permita fundamentar el rechazo de esta hipótesis nula, estaremos verificando un coeficiente de correlación distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces las variables no son independientes, las variables están relacionadas. ¿Está? Esa entonces es la prueba de hipótesis que haremos. Y para eso podemos seguir distintos criterios. Pueden ver en Triola o en el apunte que dejó el profesor Fabricio Pena el caso recomendado para muestras pequeñas, que es esta tablita que tienen aquí. En nuestro caso, para una muestra de 8, verificamos cuál es el valor más cercano a nuestro coeficiente calculado y nos encontramos que ¿qué tenemos acá? Un 0,786 sería 786, está entre este y este, ¿verdad? ¿Cuál es el más cercano? 86, tenemos acá 54, nos pasamos por 48 y acá nos llegamos por 47. Claro, así que el más cercano va a ser, para una prueba bilateral, que es lo que estamos considerando, un p-valor de 0,02. Un p-valor del 2%. ¿Sí? Ahí tenemos entonces verificado nuestro p-valor.
Así que dependerá del punto de corte que nos hayan establecido o si no lo tenemos, de justificar si vale la apuesta para esta probabilidad de cometer error tipo 1. A falta de otra indicación, bueno, la tradición es considerar el punto de corte del 5%, por lo tanto tendríamos aquí una correlación significativa, ¿está? En esa línea. Pues bien, en función de una distinta precisión, para muestras grandes, pero a veces también para muestras chicas, por ejemplo los programas estadísticos, se va a pivotar según una variable, un estadístico de prueba distribuido como una Z en una distribución normal estándar o como una T para tantos grados de libertad como 2 menos el tamaño de la muestra, ¿sí? Para este caso puntual, entonces hagámoslo de todos modos porque los programitas estadísticos usan estas distribuciones. Fijémonos, por ejemplo, para Z, vamos a hacer Z aquí y acá hagamos T. T. Bueno. Para Z entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el coeficiente calculado por la raíz de ¿qué? De n menos 1. ¿Está? Este es el valor de Z. Y para T también multiplicamos el coeficiente calculado por la raíz de una división, ¿verdad? Que vamos a dividir en el numerador el tamaño de la muestra menos 2, y en el denominador 1 menos el cuadrado del coeficiente. Potencia de nuestro coeficiente al cuadrado y nos va a dar tanto como una t de 3. Pues bien, ¿qué necesitamos verificar entonces para estos casos? Sus correspondientes p-valores. El p-valor, vamos a poner acá, para z, bueno, se entiende. El p-valor para z y el p-valor para t. Excel tiene sus funcioncitas para esto. En el caso de la z, tenemos una función que es la distribución, esta, distnorm n, devuelve la distribución normal para la media y la desviación estándar especificada. ¿Sí? Bien, el valor al cual le vamos a calcular es la z que acabamos de determinar. Sabemos que la media es de 0, la desviación estándar es de 1. Y después nos pregunta, le ponemos 1 si lo que queremos es la función de distribución acumulativa, o 0 si la función de probabilidad bruta. Lo que queremos es la función acumulativa. Pero lo que nos va a dar es la integral desde la izquierda. O sea, nos va a dar el nivel de confianza. Por lo tanto, en realidad, lo que vamos a hacer es restarle 1 para obtener su complemento. ¿Sí? Y como es una prueba bilateral, lo vamos a multiplicar por 2. Y ahí tenemos el p-valor para nuestra z. Y para la t, tenemos también una distribución. A ver cuál es la t. Acá está. Tenemos la cola izquierda, la cola derecha o la de dos colas. Acá ya está listo. Como es bilateral, vamos a usar la de dos colas. ¿Cuál es el valor de t? El que acabamos de calcular. ¿Y cuáles son los grados de libertad? Acá nos lo dice, n-2. O sea, los grados de libertad van a ser n-2. Ahí está. Entonces ahí tenemos el p-valor para una t. Fíjense que el programita estadístico, bueno, esto obviamente es muy sencillo. Copiemos esto y vayamos a Infostat.
archivo, nueva tabla, pegamos, acá están los valores, en estadísticas, análisis de correlación, elegimos las variables que vamos a correlacionar, aceptamos, elegimos la correlación de Spearman y nos encontramos con, ahí está, vamos a aumentar los decimales, ahí tenemos nuestro coeficiente, 0,78564, etc. Y, mira, el p-valor es de 2%, 0,20833, o sea que usó la t. ¿Vieron? Usó este. Yo pensaba que Infostat usaba la z. No sé en qué momento, bueno, en qué momento, bueno, ahí lo ven. Infostat usa la t. Hagamos lo mismo entonces con SPSS. Otra vez, pegamos. Cuando esto me responda, que no sería el caso en este momento, a ver, copiamos acá. Ahí está, control insert copia, nos vamos acá, ahí está, pegamos. Bueno, en SPSS vamos por analizar, correlacionar bivariadas. Elegimos también las variables, Spearman, aceptamos. ¿Y qué tenemos aquí? Ahí está también el coeficiente, 786, está redondeado. Y la significación que también usa la t, 0,020834, igual que teníamos acá. 208.3 y está redondeado. Ya tenemos entonces cómo es que calculan estos software el coeficiente de correlación de Spearman. Y lo que nos podría llegar a interesar es entonces, bueno, ya que sabemos cómo es el procedimiento, automatizarlo para que Excel lo haga todo solito, ¿sí? Y así nos olvidamos de todo esto y no nos acordamos nunca más. Fíjense que para el caso de la evaluación de rangos, como hicimos nosotros recién, vamos a hacer, les voy a mostrar, Excel tiene una función que lo hace por sí sola y se llama jerarquía. Jerarquía media, fíjense, devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números, su tamaño en relación con otros valores de jerarquía se devuelve el promedio de jerarquía. Quizás decía algo que ahí no vi, esperen que lo borré. O no. Ahí está. Jerarquía media entonces es la que nos va a determinar para un cierto número, por ejemplo, hagámoslo para los de la variable i, respecto de su grupo, nos va a dar el ordenamiento. Si elegimos 0 es descendente, si elegimos 1 nos va a dar de menor a mayor. ¿Ven? Y nos da justamente el rango medio. Acá le llama entonces jerarquía media. ¿Sí? Si copiamos entonces esto hacia abajo, nos va a dar de cada una de las celdas de este grupo que estamos haciendo el valor correspondiente. Entonces, para poder copiarlo, vamos a fijar con el signo peso el número de la línea. Copiamos y bueno, vamos a estirar, así no se nos hace la racita. Estiramos desde el cuadradito y vemos que nos dio exactamente los mismos valores que nosotros teníamos. Por lo tanto, no tenemos que andar ordenando con el ordenar y filtrar, ni estar viendo si se repiten o no se repiten, ni nada de eso. Excel lo hace por sí solito. ¿Está? Pues bien, de esa manera entonces podemos en un único paso calcular los desvíos
cuadrado. Fíjense, podemos entonces sencillamente, ¿qué tenemos que hacer entonces? Calcular las diferencias, o sea, restar los distintos rangos. Por lo tanto, vamos a hacer entonces la jerarquía media de la primera medida, de la primera unidad de análisis, con relación a su grupo de referencia y en orden ascendente. ¿Sí? Para que al copiar y pegar no se nos corra, fijamos las filas. Pues bien, a esto le vamos a restar también la jerarquía media, jerarquía media de el siguiente, de la otra variable, respecto de su grupo de referencia y también en orden ascendente. También fijamos las filas y columnas, las filas nada más. ¿Y qué pasa? Voy acá arriba. Esto nos va a dar la diferencia de los rangos. Si yo lo elevo al cuadrado, yo ya voy a tener los desvíos al cuadrado. Por lo tanto, a esto lo elevamos al cuadrado. Ahí está. ¿Qué tenemos entonces? Calculaditos todos los desvíos cuadrados como teníamos en esta columna. Y lo que nos interesaba a nosotros que era su acumulación con el motor de autosuma. Ahí lo tenemos. Así que no necesitamos andar ordenando variable por variable, andar verificando si se empata o no se empata, andar calculando los promedios de los rangos ni demás, con esta sencilla operación. Así que vayamos ahora a la formulita y reemplacemos acá donde teníamos 6 por J10, que era donde teníamos antes la acumulación de desvíos cuadrados. Bueno, ahora lo vamos a reemplazar por el de ahora, que es D10. Listo. Por lo tanto, todo esto lo podemos ya borrar y no lo necesitamos. Pues bien, ¿qué nos queda automatizar ahora? Nos queda automatizar, ¿qué hice? ¿Lo borré? Ah, no. Acá está. Los factores de corrección. Acá la cosa se complica un poquito porque Excel no me lo hace automática, o yo por lo menos desconozco si lo hay. Me pueden escribir si conocían alguna manera mejor. Es más, pueden pausar el video y ver cómo lo harían ustedes. Saben que con Excel podemos hacer todas las pruebas, pero en algunos casos hay que encontrarle la vuelta porque no viene predefinida la función, sino que hay que inventársela. Fíjense que para aplicar el factor de corrección, ¿qué necesitamos identificar? ¿Cuántos grupos empatados tenemos? ¿Dónde está cada empate? ¿Sí? Y luego, ¿qué tamaño tiene el empate? Pueden pausar el video y ver cómo lo harían. Y después se fijan. Si se les ocurre una solución más parsimoniosa, me escriben. Que siempre está bueno mejorarse. Y si no, bueno, si encuentran otra manera, de todos modos la pueden aplicar. De aquí en más hay varias maneras de resolver esto, ya que cuestión de creatividad. Hay que de algún modo programarlo, ¿sí? Fíjense, lo que necesitamos entonces es identificar los empates. Los empates que son valores repetidos. Valores repetidos es fácil de identificar porque Excel tiene vamos a hacerlo para ahí, ya que en X no había ninguno. Excel tiene una función que es la de contar. Contar si se satisface alguna condición. Contar sí. Entonces, en el rango correspondiente, que va a ser el de la variable, vamos a ver cuántos valores hay que cumplan con qué condición. Bueno, ser 100. Pero no voy a escribir 100. Si yo pongo 100, me va a decir que hay 2. ¿Sí? En ese rango, que es lo que anotamos acá, de C2 a C9, separado por punto y coma ustedes, yo lo separo por una coma,
lo que estoy contando es cuántos cumplen la condición de ser 100. Bueno, hay 2, por lo tanto me dice que hay 2. Pero no vamos a poner 100, porque después, si queremos usar esta tablita para otros valores, y no hay ningún 100, que no vas a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, en lugar del 100, vamos a poner la localización de esa celda. Bueno, ahí está. Como vamos a copiar y pegar para toda la celda y todos los valores, de nuevo, fijamos las filas. Y ahora sí, podemos verificar entonces de cada uno de los valores de esta variable cuántas veces ocurrió. ¿Sí? ¿Está bien? El 250 ocurre 3 veces. Este 250 también ocurre 3 veces. Este 250 ocurre 3 veces. El 300 está solamente una, el 400 está solamente una, bueno, y así con todos. Pues bien, ya sabemos entonces cuáles son los empates. Sin embargo, tenemos valores repetidos, ¿sí? Porque acá me está diciendo que este 100 está 2 veces y también me está diciendo que este 100 está 2 veces, lo cual me da 4. Pero no son 4, son solamente 2. Yo podría dividir entonces, contar cuántos 2 hay, dividirlo en 2, y ese sería el número de empates en 2, ¿no? Y así en 3, y así en 4, y así sería infinito, porque yo no sé, el día de mañana en otra tablita si no tengo un empate de 5, por ejemplo. Así que por ese lado no me vendría sirviendo mucho. Lo que tengo que verificar ahora es no estar contando valores repetidos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, podemos ver, para identificar los empatados del eje de la variable i, podemos hacer lo siguiente. Si a ustedes se les ocurre de otra manera, por supuesto también pueden implementarla. ¿Qué pasó? Ahí. Ah, que acá lo subrayé. Que estará ahí. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Nosotros sabemos entonces que si en esta columna, donde me hizo el recuento de los valores, el número es mayor que 1, es que hubo un empate. Y si no, no hubo ningún empate. Así que lo que vamos a hacer es verificar eso. Vamos a poner que si, recuerden que era una función que evalúa una prueba lógica, tiene 3 componentes. Si el resultado es verdadero, lo que hacemos en ese caso, y si es falso, lo que hacemos en ese otro caso. ¿Cuál va a ser la prueba lógica para verificar en este caso? Si el valor de esa celda es mayor que 1, entonces es que tengo un empate. Quiero que me diga cuál es el número que empató. Por lo tanto, me va a escribir el valor correspondiente de la celda en la columna C. Y si no, nada, doble comilla me lo va a dejar vacío. ¿Sí? ¿Se nota? Como verificamos que hay 2 100, hay un empate. Quiero saber cuál es el número empatado. Y me pone el 100. Si acá no hubiera habido ningún empate, si esto hubiera sido un 50, por ejemplo, nada, quedaba en nada. Ahora bien, en el siguiente caso, ¿yo qué quiero hacer? Que antes de copiarme este valor de nuevo, porque se me repetiría, y estamos en la misma, antes de copiármelo, verifique si está repetido. Así que vamos a poner otra función de condicionalidad, y lo que vamos a verificar en este caso es que si el valor anterior, vamos a poner, acá puedo hacer dos cosas, o verificar que este valor de G2 sea igual al de C3, ¿sí? En ese caso estaría repetido y quiero que no haga nada, o usar la función contar si, como usamos antes, para que después cuando lo copie para abajo en la misma columna, me sirva también. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si contar si. ¿Contar qué? Vamos a contar en nuestro grupo si ya está ese valor. Si ya está ese valor, nos va a dar 1, porque ya está, ¿no? Entonces, si contar sí, ¿qué? Si contar
En este caso, bueno, todavía no tengo el rango, solamente es esa celda. Si en esa celda el valor es el mismo que tengo acá, lo que yo quiero es, espérense, se me fue, si el valor es este y el resultado es 0, que lo anote. Y si no es 0, ¿qué significa? Que ya está, que me deje nada. Y eso es lo que pasó. ¿Está? ¿Qué hizo acá la función? Verificó. ¿Qué verificó? F3 es mayor que 1, o sea, me está hablando de un empate. Pero después entró y contó si había el valor de la variable. Y había 1. Como había 1, entonces me la dejó vacía. ¿Está? Seguimos en las siguientes y ahora, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos que agrandar el rango. Entonces, vamos a poner este G2 y vamos a fijar la fila hasta la anterior en cada caso, que sería G3, y cuando copiemos para abajo va a seguir para abajo y demás. Entonces ahora simplemente estiramos todo esto y se va a reproducir. ¿Y qué pasó? Apareció que quién estaba empatado, el 100, y lo contó una sola vez, y el 250, y lo contó una sola vez. ¿Se entiende? Si acá hubiera habido, no sé, otro, por ejemplo, otro 300, ahí me aparecería otro 300. Entonces, ¿qué logré de esta manera? Que verifique si había empates y que me diga cuál es el empatado sin repetírmelo. Porque en realidad a nosotros no nos interesa saber cuántos son los empates. Lo que nos interesa es aplicar esta fórmula, el factor de corrección. Bueno, ahora es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer acá la t para x, no, para y. El factor de corrección para la variable y va a ser ni más ni menos que, vamos a aplicar la misma condicionalidad. Si en la celda anterior, si G2 no tiene nada, vamos a dejar nada. Y si tiene algo, vamos a hacer la cuentita. ¿Cuál es la cuentita? El tamaño al cubo menos el tamaño. ¿Y yo cómo sé cuál es el tamaño? Y el tamaño lo tengo acá, en la cantidad de repetidos. Por lo tanto, hacemos el cubo, que es la potencia, de F2 menos F2. Y, ¿de qué me olvidé? De algún paréntesis. Si G2 si no, potencia menos F2. Si G2 es nada, me va nada. Y si no, me hace esto. Y... que me había olvidado. A ver, espérate. Sí. Entonces, G2 es nada, coma, nada. ¿Sí? O sea, si ahí no hay nada, lo vamos a dejar nada. Y si, en cambio, hay algo, vamos a hacer la cuentita. ¿Cuál es la cuentita? Es el cubo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si en la celda anterior no hay nada, si en la celda anterior no hay nada, vamos a dejar nada. Y si no, vamos a hacer la cuenta. ¿Cuál es la cuenta? El cubo del tamaño menos el tamaño. ¿Y cuál es el tamaño? Justamente
el número de repetidos que teníamos identificado recién. Así que acá vamos a hacer la potencia de ese tamaño al cubo menos ese tamaño. Y ahí terminamos la función. Y eso se lo hacemos a todos. ¿Está? Lo hizo obviamente solamente en donde había algo, porque donde se encontró con nada, dejó nada. ¿Y qué nos interesa de esto? De nuevo, su acumulación, que calculamos con autosuma todo el rango. ¿Está? Entonces acá ya tenemos corregido el tema de los empates para la variable y. Así que acá, en lugar de hacer todo esto que habíamos hecho recién, sacamos todo eso y le ponemos que simplemente nos ponga este valor. Y ahí se quedó automatizado. Y bueno, en este caso no teníamos nada en X, pero si hubiéramos tenido, vamos a hacer copiar y pegar acá. Esto sería entonces para X, ¿qué nos dio? Todos 1, porque no había ningún empate. Vamos a copiar y pegar acá. Y acá no pasó nada porque no había ningún empate. Y acá nos da 0 porque tampoco había ningún empate. Copiamos y pegamos la misma fórmula, por lo tanto, en el factor de corrección para X, acá ponemos que si lo hubiera, nos pusiera eso. ¿Está? Es más, podemos ver lo siguiente. Esta es la variable X, estos son los repetidos para X, los empatados para X y el factor de corrección para X. Vamos a ponerle ese colorcito, no sé si se ve con este. Ahí está. Supónganse que se hubiera repetido el 3. Bueno, ¿qué pasó? El 3 estaba repetido, por lo tanto aparece como un empate y nos corrige. Si acá se hubiera repetido el 9, el 9, el 9, bueno, acá nos hubiera identificado que el 9 se había repetido 4 veces, por lo tanto aumenta su factor de corrección. Y bueno, y ahí está. Ya con eso pueden olvidarse para siempre de todo lo que vimos recién y usar esta tablita para cualquier caso. Si quieren usar muestras más grandes, simplemente acá insertan la cantidad que necesiten y copian y pegan. Y si todo esto no les gusta porque se ve feo, pueden, botón derecho, ocultar y ya está. Simplemente ponen ustedes acá los valores que tengan, y lo que sea que tengan, y nos va a dar directamente el coeficiente, el valor t, y bueno, no oculten todo porque se nos ocultó también la z. Bueno, no importa, pero dejen la t, que es lo que usan los otros programas. Si lo quieren desocultar, seleccionan acá, botón derecho, mostrar. Ahí están todos los valores. Pues bien, esta es entonces la correlación de rangos de Spearman, más o menos desarrollada y automatizada con Excel, Infostat y SPSS.